Legislador en la 57 legislatura, diputado de esta legislatura, y además un hombre que, tengo la fortuna de conocerlo hace algunos años, muy chambeador, muy trabajador, y mi señor diputado, pues de nueva cuenta te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos con temas que pues seguramente serán de mucho interés, el asunto, por ejemplo, de los pueblos indígenas de Querétaro. Bienvenido. Muchas gracias, Facundo. Sí, pues con el gusto nuevamente de saludarte. Y sí, por supuesto que he tenido la fortuna de representar al municipio de Amealco en la administración anterior, donde me tocó la fortuna ahí de ser presidente municipal. La verdad es que un cargo con una alta distinción y la verdad es que lo hicimos con muchísimo gusto. Y hoy, pues aquí en la legislatura, en la 57 legislatura, y también, pues, representando al municipio de Amealco, el municipio de Huimilpan, y representando al municipio con un número mayor de indígenas de todo el estado, como es el municipio de Amealco. ¿Qué será? Más o menos como mitad y mitad, Rosendo, la cantidad de habitantes en las zonas indígenas. ¿Son como 60 y tantos mil habitantes en Amealco? Según datos de el INEGI, ya para este año ya debe andar alrededor de los 65,000 habitantes. 65,000. ¿Y será más o menos mitad y mitad? ¿Mitad de las zonas indígenas y la mitad en otras comunidades no indígenas? Aproximadamente. Comentarte que en Amealco tenemos zonas muy importantes indígenas, principalmente 3 delegaciones, como es la delegación de Santiago Mezquititlán, que comprende sus 6 barrios. La delegación de San Ildefonso Tultepec, que comprende pues también 11 comunidades, y también la de San Miguel Tlaxcaltepec, que ha venido un poquito más a la baja y se ha perdido un poquito más ya las tradiciones, la lengua, pues todo lo que se ha ido invadiendo un poco ya lo que es la parte del español y cultura totalmente diferente, pero aún todavía conservando ciertos rasgos de la cultura indígena. Entonces, pues representa aproximadamente el 40% de la población total del municipio, lo que es la población indígena. Y además un tema que pues tú lo has tenido ahí en la agenda de manera constante, tanto como presidente y hoy como diputado local, el tema de rescatar esos valores, de preservarlos, de mantenerlos, como por ejemplo esa intención que tienes de que se regrese, por ejemplo, la lengua otomí a las secundarias, por ejemplo, porque no en todas las secundarias en el municipio pues, se les sigue manteniendo esa dualidad en el lenguaje, en la lengua, en donde pues hay unos lugares donde ya no lo tienen y otros sí, pero tú estás pugnando porque la lengua otomí se mantenga como la lengua materna y que se tenga esa dualidad, ¿no?, entre el castellano y la lengua otomí. Sí, caray, comentarte que a mediados de año yo estaba preparando y seguimos preparando al final de cuentas ya el dictamen final de una iniciativa. Estamos preparando una iniciativa para que pudiese ser de manera obligatoria, para que pudiese quedar en ley, en la ley de educación, para que en todas aquellas escuelas donde aún todavía existe presencia indígena, donde existe aún todavía hablantes, donde existe todavía mucho que rescatar, que allí pudiera hacerse de manera obligatoria el que, por lo menos en educación básica, que pudiera existir pues una hora, un tiempo determinado en el que se les pudiera impartir la lengua materna, la lengua otomí. Y estamos hablando pues desde el inicio, desde lo que es el preescolar, también en la primaria y por supuesto que en las secundarias o telesecundarias. Pero nos encontramos con un golpe que justamente cuando estábamos preparando toda esta iniciativa nos encontramos pues con que al inicio del ciclo escolar, pues lejos de que se fortalezca a través de las propias autoridades de educación, quienes correspondan, la UCEBEC, la Secretaría de Educación Pública, pues nos encontramos con que en 2 de las secundarias que albergan pues a la mayor cantidad de indígenas, una que está es la Escuela Secundaria Técnica, la número 13, que alberga prácticamente a toda la población estudiantil de ese nivel. ¿En la cabecera? No, está en la zona de Santiago, okay. Está en la torre, está ubicada en la torre, pero prácticamente colinda con Santiago, y todos los estudiantes de secundaria prácticamente van a esta secundaria. Pero por el otro lado tenemos también la otra secundaria que está
en la comunidad de San Ildefonso, todo lo que es la delegación de San Ildefonso, y prácticamente ahí también alberga toda la comunidad indígena de San Ildefonso, Tultepec, y nos encontramos pues que también, pues que desaparece la materia que se impartía tal cual de lengua en otomí, de lengua materna. ¿En este ciclo en escolar? este ciclo, ¿En este ciclo desapareció? ¿Ya no la tienen? En este ciclo escolar. Entonces, pues para nosotros ha sido pues ahora un doble trabajo, pero también un doble reto, en principio de cuentas, de que se regresen esas materias y que se impartan como se venían impartiendo, que pueda fortalecerse la lengua. Hoy nos encontramos con un grave problema, Facundo. Si bien es cierto, hemos mencionado en múltiples ocasiones que la lengua, los hablantes se han venido perdiendo, perdiéndose. Por darte un dato, de el año 2000 para acá, en menos de 15 años, se han perdido alrededor de 20,000 hablantes. Teníamos alrededor de 50,000 cuando arrancábamos el año 2000, y hoy pues no llega más que a 29,000. Entonces, pues para nosotros es un gran reto el que se pueda preservar, el que se pueda fortalecer, pero lo que se construye desde casa, es decir, en casa, papá, mamá, y pues lo que es la familia en sí, pues sí, efectivamente pueden hablan, se pueden comunicar sin mayor problema en lengua materna, en la lengua ñañú, en el otomí. Pero cuando tú llegas a la escuela, te encuentras pues que el 100% de las materias, de los compañeros, de los propios maestros, pues todo lo manejan directamente en español. Y no estaría mal si al final de cuentas es un medio de es una forma de comunicarnos pues con toda la sociedad. Lo que sí no puede ser es que en las zonas indígenas, cuando deberías de fortalecer dentro de la parte de la educación, dentro de la parte educativa, que puedas fortalecer, que aparte ese es uno de los es una obligación que está desde la propia Constitución, que está en la propia, la Constitución, nuestra Carta Magna, está la Constitución Política del Estado de Querétaro y la propia ley. O sea, la propia ley de educación lo menciona como tal, que es una obligación del Estado el que puedas prevalecer, el que puedas fortalecer la lengua materna. Rosano, en la actualidad, ¿hay alguna escuela en donde sí haya esta materia como obligatoria, el otomí? Obligatoria, lo vamos a poner ya en ley, obligatoria. Ahorita en este momento se está impartiendo únicamente en una secundaria de Tolimán, donde también era la instrucción de retirar esa materia, y sustituirla por otra como de conocimientos generales del Estado, que no está mal y está excelente, a mí me parece muy bien, porque es algo que nosotros como queretanos pues debemos de conocer, claro. pero no hay punto de comparación. Es una materia en la cual tú puedes ubicar toda la geografía, todo lo que es el Estado, incluyendo pues obviamente la parte de las zonas indígenas, pero no estamos hablando de la lengua, no estamos hablando el hablar, el escribir, el entender el otomí, la lengua materna. Entonces en Tolimán también iba la instrucción para que se retirara, pero al final de cuentas ahí desde los alumnos, los padres de familia, se opusieron rotundamente. Y la misma sociedad ahí. La misma sociedad y se sigue impartiendo. Qué bueno. Se sigue impartiendo ahí la materia, y creo que es una muestra clara, o es un mensaje muy claro, decir, oye, nos estás atropellando, eso no es posible. Porque para nosotros es lo que nos da identidad, es lo que nos da, pues al final de cuentas es lo que nos remonta a nuestros antepasados, y no nada más únicamente de las zonas indígenas, al final de cuentas como queretanos, es lo que nos da esa identidad, es lo que en muchas ocasiones nosotros manifestamos el orgullo. Yo como soy amealcense, yo lo digo a mucho orgullo, es donde viene un bonito diseño de la muñeca que nos identifica como amealcenses, y el propio Estado, el Poder Ejecutivo,
y muchas dependencias, al final de cuentas, han agarrado pues como bandera la parte de la muñeca, sí, para promocionar a para Querétaro, promocionar a Querétaro. Entonces, yo creo que debemos ser congruentes en ese sentido. Yo no estoy en contra, al contrario, a favor, y qué bueno. Y a mí me da mucho gusto de que la muñeca que ha tenido un bonito diseño, que tiene, pues al final de cuentas, un trabajo artesanal, que es de las manos, al final de cuentas, tanto de la gente, de las mujeres, de todo lo que es Santiago Mezquititlán o la zona de San Ildefonso Tultepec, pues que eso que nos da identidad y que nosotros nos estamos proyectando en el estado a través de la muñeca, pues yo creo que tendremos que ser congruentes y buscar la manera de fortalecer a las zonas indígenas. Y una de las principales, pues es a través de la lengua. Claro, del hablarlo, del hablarlo y que se preserve. Creo que ese es nuestro meta, ese es nuestro reto, y ahorita estamos ya a punto de finalizar ya el proyecto completo con lo que va a ser lo que va a ser de manera obligatoria para que por lo menos en 160 escuelas que tiene identificadas la UCEBEC como donde todavía se habla, donde todavía hay zonas, donde son comunidades donde todavía se habla la lengua otomí, porque por lo menos en esas escuelas se pueda hacer de manera obligatoria para que se les imparta un cierto tiempo de su lengua materna. Qué bueno. Y estamos hablando ahí de municipios como Amealco, obviamente, Tolimán, Cadereyta también, Ezequiel Montes. Sí, hay municipios, si bien es cierto, hoy dentro de la ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, tenemos identificados a 14 municipios, dentro de los cuales muchos de ellos, pues, existen rasgos, existen vestigios, existen algunas cosas que todavía se pueden identificar donde hubo una cultura indígena. Sin embargo, de los que verdaderamente lo hablan aún todavía en este momento, pues es justamente los municipios que tú mencionas, inclusive todavía algo de la parte de Jalpan, pero Amealco, Tolimán, inclusive Querétaro. Querétaro, decirte que Querétaro es el segundo municipio donde tiene más indígenas de todo el estado. El primero es Amealco, el segundo es Querétaro. El segundo es Querétaro. Fíjate, eso es poco sabido, muy poco sabido, que Querétaro sigue manteniendo en algunas zonas esa presencia indígena, autóctona. Sí, que aunque te diré que en Querétaro es por otra coyuntura, un poquito por otra coyuntura. Si bien es cierto lo que puede tener aquí de manera directa de lo que ha ido desarrollando a través de los años, pero la otra es la gente que ha venido de otros municipios como Amealco, como Tolimán, como parte del semidesierto de la sierra, y también inclusive gente que ha venido de otros estados y que entonces ya es una comunidad pues ya muy representativa. Entonces ya representa, insisto, el segundo lugar del estado donde tiene mayor cantidad de indígenas. El tercer lugar lo ocupa Tolimán, donde también hay una cantidad importante de hablantes. Entonces, hacia allá es a donde vamos, Facundo, y seguramente en breve tendremos ya concluido ese proyecto y lo tendremos que dejar para que se haga de manera obligatoria y que se pueda fortalecer, para que prevalezca nuestra lengua, porque a ese ritmo que va, en próximos años prácticamente lo vamos a perder definitivamente, y no es únicamente el tema de la lengua, es el tema de la vestimenta, es el tema de la cultura, es el tema de las tradiciones, es el tema al final de cuentas que engloba pues todo lo que es la comunidad indígena. Así es. Estamos con el diputado Rosendo Anaya Aguilar, él es el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la 57 legislatura. Mi estimado diputado, a mí me gustaría que nos compartieras, este es un tema que a ti te ha preocupado, pero en las comunidades indígenas, que es un asunto que pues tú presides este tema en el Congreso local, seguramente que hay otros rubros, que hay otros temas, no sé, quizás el de los derechos humanos, el de la seguridad, el de la generación de empleos. ¿Qué otro tema es el que hoy estás manejando, abordando y que tiene que ver con las comunidades indígenas de Querétaro? Bueno, siempre hemos estado apostando en que se lleguen los beneficios o que se lleguen pues la mayor cantidad de recursos que se pueda a las comunidades más vulnerables, y coincide en que las más vulnerables pues precisamente son las comunidades indígenas. Por supuesto que yo en la comisión
que represento, pues es directamente la parte de las zonas indígenas. Es mi comisión, pues justamente eso es lo que representa. Pero yo, atento de lo que es la parte del municipio de Huimilpan, la parte del municipio de Amealco, pues me encuentro con que hay mucha necesidad, donde necesita un impulso muy importante la mano de los gobiernos, tanto en lo municipal, de lo estatal, el federal, y por supuesto la parte legislativa, que también es importante porque luego son grupos vulnerables y que no se les presta la atención debida. Por eso es que mi reto ha sido ese. Mi reto ha sido ese y otro adicional que lo sumamos con lo que son estas iniciativas que hemos presentado, como esta que te estoy comentando, la otra que hemos presentado donde para todos los indígenas que hablan pues la lengua que se les dificulta hablar o entender a la perfección el español, y que luego de repente inclusive hasta nosotros luego hay veces que se nos alcanza a dificultar entender términos jurídicos. Presentamos también una iniciativa de ley que ya se convirtió, al final de cuentas ya pasó por el Pleno, donde haya la obligación del Estado proporcionar intérpretes a todos aquellos indígenas que estén enfrentando un proceso pues judicial, un proceso que sea a través, ya sea la parte penal, que sea la parte civil, familiar, electoral, laboral, pero que al final de cuentas cuando un indígena esté enfrentando un proceso de esta naturaleza, pues que haya la obligación ya de proporcionarle un intérprete. Situación de esas en las que ahí es donde está la violación en muchas ocasiones a los derechos humanos, y perdón que te interrumpa, porque a final de cuentas pues es un derecho que tienen que sean asistidos por una persona que perfectamente pueda estar acreditado. El asunto es de que en muchas ocasiones le acercan a una persona pues que medianamente entienda, un familiar o alguien que dice, oye, tú entiendes pues un poquito el otomí, a ver, ayúdanos a entender, o ayúdale a entender a la señora, al señor, al joven, qué es lo que quiere decir, pero no hay una persona certificada, calificada, que pueda hacer ese trabajo. Por eso es que vamos trabajando en esa con exactitud eso que la ley le está señalando a esta persona que es sujeto de algún procedimiento legal. Y es que yo creo que hay en Querétaro, igual que en México, mi estimado diputado, ha de haber indígenas que están, por ejemplo, detenidos por esa falta de una buena comunicación o una buena interpretación de lo que es la ley. Claro. Yo creo que ha de haber queretanos de zonas indígenas que hoy están detenidos, están en las cárceles, porque no supieron o no tuvieron esa oportunidad de defenderse ante la falta, por ejemplo, de ese intérprete. Es correcto. ¿Cuántas y cuántas ocasiones hemos escuchado, hemos visto, pues violaciones a los derechos, justamente como seres humanos? Y te puedo mencionar casos muy sonados y que han sido de manera muy recurrente puestos como ejemplo. El caso de Jacinta, el caso de Teresa, el caso de Alberta, todas de Amealco, y pues yo no me pondré en una posición diferente desde el inicio de su proceso, de cómo estuvo, si bueno o malo, si tuvieron o no, pues al final de cuentas lo que se les inculpó, no sé si en esa parte pues es un tema de la justicia, pero lo que sí te puedo decir es de que no fueron asistidas por un intérprete. Claro. Y eso al final de cuentas pues te lleva a que hay una pues grave violación a sus derechos. Y posteriormente pues salen libres, no se les demuestra absolutamente nada, pero con mucho esfuerzo. Al final de cuentas es con mucho esfuerzo porque no hay un abogado que entienda perfectamente el español, que entienda el otomí y que pueda entender la parte muy técnica de lo que es que interprete con fidelidad el tema del derecho, efectivamente. Claro. Y la ley que presentamos, y eso lo hemos platicado inclusive con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde tiene que ser a través de una persona que conozca de los dos idiomas, que conozca el otomí, que conozca el español, pero que tenga conocimientos
de derecho. Jurídicos, claro. Que tenga claro. conocimientos jurídicos para que así pueda entender pues justamente los términos jurídicos y que pueda transmitir hacia una vía hacia otra justamente lo que se está diciendo para evitar que se vuelvan a cometer ese tipo de atropellos. Entonces es un tema que nosotros hemos estado impulsando y creo que como ejemplo podemos encontrar más y que hoy, como tú bien refieres, tal vez encontremos gente que aún esté detenida, que esté enfrentando algún proceso y que no ha sido asistida por un intérprete. Que fíjate, en el caso particular de ese tema de lo que ocurrió con estas mujeres amealcenses que fueron privadas de su libertad, yo lo primero que hubiera hecho hubiera sido mandar a correr a esos elementos que fueron presuntamente secuestrados por ellas, porque entonces mostraron un grado de ineptitud absoluta en el desempeño de su trabajo. Era irrisorio cómo pensar que las mujeres indígenas los iban a secuestrar, pero bueno, un tema que ya se salvó, que ya quedó en el pasado, pero hoy me parece que hay una deuda con ellas por parte de las personas, no de las instituciones, pero bueno, finalmente la institución, hay una deuda con ellas, porque finalmente no se les ha hecho justicia del todo. Yo creo que ahí hay cosas pendientes. Como pendientes habrá seguramente temas en los que, bueno, estamos ya en el mes de noviembre, queda un trabajo legislativo desde aquí hasta septiembre todavía, por ahí del 25-26, si no mal recuerdo. 26 del año que entra, en donde continuarás en las actividades legislativas. ¿Qué retos hay en materia legislativa respecto de los temas indígenas de Querétaro? Creo que todavía hay muchos retos. Para nosotros todavía sigue ahorita el impulsar allí dos iniciativas, dos inclusive más iniciativas que traemos en puerta, pero que todavía vamos a fortalecer alguna otra. Te comentaba que siempre he pugnado porque lleguen los recursos a aquellas comunidades que tienen mayores necesidades, las más alejadas y que justamente coinciden, pues que son las comunidades indígenas. Traemos en tema la Ley de Desarrollo Social, que si bien es cierto, contempla mucho más, es una comunidad mucho más abierta, que no es únicamente la parte de comunidades indígenas, pero que también para ellos es una gran oportunidad para que puedan entrar directamente a los programas que hoy son manejados pues a discrecionalidad. Sí, entonces sí. Es un tema que no ahorita no se maneja pues tal cual con quien directamente tenga una necesidad y que puedas identificarlo a través de un padrón o a través de unas reglas de operación. Hoy se da discrecionalidad si vas a dar un apoyo a través de el programa que tiene directamente el gobierno del estado y no tienes al final de cuentas unas reglas de operación bien establecidas. Nosotros lo que pedimos es que haya una Secretaría de Desarrollo Social para que allí puedan acceder verdaderamente todas aquellas personas, todas aquellas familias que tienen una verdadera necesidad sobre esa petición que están haciendo. Entonces, para nosotros es importantísimo que la Ley de Desarrollo Social salga a la mayor brevedad y eso viene a beneficiarlos directamente a ellos. Otra que acabamos de presentar, yo he tenido la fortuna de ir analizando, recorriendo todas las comunidades y veo las necesidades. Y una de las que para nosotros creo que es una deuda, y no nada más para las comunidades indígenas, para lo que es la población entera de Querétaro, es una ley de desarrollo agropecuario, que no la hay. O sea, que no hay en Querétaro una ley de desarrollo agropecuario, no existe. O sea, si bien es cierto, existe una ley, existen leyes parciales, pero una ley que contemple todo lo que es la parte agropecuaria, toda la del campo, que también, pues por supuesto que eso impacta a las comunidades indígenas. Impacta a las comunidades indígenas, impacta a las comunidades más alejadas, más marginadas, porque al final de cuentas ahí es donde está la necesidad más fuerte. Tienen temporal, por ejemplo, tienen sus tierras y es temporal, que siempre es un albur, siempre es un volado, o sea, siempre están en una complicación muy fuerte y situaciones como esas que tendremos que buscar que se vaya
fortaleciendo. Entonces, el tema de salud para nosotros es un tema muy importante en el que pueda llegar a más comunidades, pero por el otro lado que también tenga intérpretes, que ya hemos aprobado esa iniciativa de ley, esa modificación a la ley de salud, y que al final de cuentas pues es una iniciativa que también tuve la fortuna de presentar. Entonces vamos trabajando en diferentes rubros, mi estimado Facundo, pues en educación, en salud, en la parte agropecuaria, en la parte de los derechos humanos, en lo que es la parte del desarrollo social. Entonces, en toda esa parte nosotros hemos ido trabajando para que se busque el que los indígenas cada vez puedan tener mayores facilidades para accesar a los programas, o la otra, como es la de los intérpretes, para que puedan estar también pues un poquito más protegidos con el tema de la justicia. Entonces, en todos esos temas son los que hemos ido trabajando y son los que vamos a seguir impulsando para que al final de esta legislatura que podamos ya tener pues grandes ventajas para el tema de los indígenas. Qué bueno, porque quedan meses de mucho trabajo, meses muy importantes, en donde no obstante la cuestión político-electoral, ustedes tienen todavía un compromiso social muy importante, y en lo particular Rosendo Anaya, con los habitantes de las comunidades indígenas del estado de Querétaro. Mi estimado Rosendo, pues yo te agradezco muchísimo. Ojalá que esta sea la primera de muchas veces que nos hagas el favor de acompañarnos para compartirnos lo que estás haciendo, qué estás llevando a cabo, qué estás realizando como diputado en esta 57 legislatura para apoyar, impulsar y fortalecer lo que tiene que ver con los indígenas de Querétaro. Con muchísimo gusto, Mr. Facundo. Aquí estamos a las órdenes y ya tendremos la oportunidad de comentarte en otro momento qué es lo que hemos hecho, porque hay temas, si bien es cierto, esta es la parte legislativa, que es la parte primordial de nosotros como legisladores, pero también está la parte de la gestión, pero también está la parte del acercamiento directamente allá con las comunidades, con la gente, con las escuelas, con los campesinos, con las propias autoridades. Entonces que hay trabajo, hay trabajo que se puede hacer y que de manera personal tengo la fortuna de prácticamente ya haber recorrido de lado a lado nuevamente las comunidades, ahora como legislador, independientemente de lo que tuve la fortuna de hacer como presidente municipal. Y agradecerte, por supuesto, este espacio y nuevamente pues ponerme a tus órdenes. Muchísimas gracias, mi estimado diputado Rosendo Anaya Aguilar.